Daf Pehit. Comenzamos a Mishnah no medio do Amud anterior. Shier Mixat Haget וכתבו בדף השני והעדים מלמטה kasher. Una pessoa escreveu o get en duas columnas. Vamos a imaginar que tem essa é uma folha. Então escreveu o texto, começou a escrever o texto e não cabia. Então terminou na segunda coluna da mesma folha, continuou e assinaram os edim ou no meio ou no final da folha. Quer dizer que temos um texto em duas colunas e os edim no final da segunda coluna. É kasher. Não tem problema nenhum, já que não tem interrupção, não tem linhas em branco e os edim estão no final do texto. חתמו עדים בראש הדף, או מן הצד, או מאחוריו בגט פשוט, פסול. Agora, um get normal escrito numa folha, numa coluna. Os edim assinaram בראש הדף, encima, no inicio. Tem todos os textos, depois assinaram os edim aqui em cima. O מן הצד, o na lateral, uma das laterais, assinaram em forma de cima para baixo, Na vertical. ou de baixo para cima, na vertical. Ou meachorav, ou atrás, No verso. no verso, em get pashut, porque get mekushar é para assinar do verso. Um get pashut, que é os get simples, não serve. Então, esses três exemplos, os edim devem assinar embaixo do texto. Não em cima, nem do lado, nem no verso. הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה, והעדים באמצע, שניהם פסולים. Dois gitim numa folha só. Tem uma folha comprida. E ele escreveu get que as cabeças se encostam. E os edim assinaram aqui no meio. No meio assinaram os edim. No meio do início de cada get, pasul. Os dois estão pesulim. Todos vamos ver na Gemara por quê. Pastut é pasul porque assinaram também no início. E falamos que tem que assinar no final. Mas a Gemara vai explicar que hashash teria. Agora, outro caso. Estamos na letra G pequena. סופו של זה, בצד סופו של זה, והעדים באמצע, עת שהעדים נקראים עמו כשר. outro caso, numa folha, dois gitim, embaixo de outro. Terminou um texto, começou outro texto. Outro divórcio de outra pessoa com outra mulher. Mas os edim assinaram só no meio. Depois de escrever os dois textos, assinaram no meio, para que seja válido os dois. Estão testemunhando sobre os dois gitim. Aquele que o texto é lido junto com os testemunhos é kasher. Em outras palavras, Primeiro. é o primeiro. O primeiro é kasher, o de baixo é pasur. Mesmo que assinaram depois que está escrito o de baixo. Porque o de baixo, o edim está em cima. E já falamos que não podem assinar em cima. ראשו של זה בצד סופו של זה. והעדים באמצע. עת שהעדים נקראים עמו בסופו, kasher. No, entonces nos explicamos ese caso que fue explicado ahora. Que acabamos de explicar. Rosho sheze, betzad sofo sheze. Nos pulamos un caso. Ese es el caso cuarto da Mishnah. No, terceiro caso, agora voltamos. Sofo sheze, betzad sofo sheze. Os dois finais. Ele escreveu dois textos. Um no contrário do outro.
un texto, después viró a folia, escribió otro texto. Y no medio assinaron Redim. Ahí ya ia falar, depende cuál es el sentido. Los Edim también asignaron a horizontal. Entonces depende si es en el mismo sentido do texto, ese get es kasher. Seguir la línea, que si depende si, como la que me va a falar, Roshó o Gagó das letras, o Gag das letras está para el lado del texto, ese va a ser kasher. Por ejemplo, en este caso, aquí, esos se asignaron en el mismo sentido que ese que decimos. Ese es kasher y ese aquí es pasul. Y el cuarto caso que ya vimos. Ahora, otros ejemplos que fueron citados en la subida anterior. Get, Sheketabo, Ibrit, Vedad y Banit. O texto do Get está escrito en hebraico. Y los testimonios se asignaron en griego. Puede ser o letra griega, o puede ser como costumbre de los griegos, según como explicó Rashi, que primero citan el nombre del pai y después el nombre del propio testimonio. O viceversa. Yevanit, Ve'edav Ibrit, o texto en griego. Aquí no da para hablar de otra manera. O texto griego significa que en idioma, a fonte, usó no letras de hebraico, letras en otro idioma, en griego. Y asignaron en hebraico, también es kasher. O de Hadibri Behadibani. También aquí acrecenta la palabra kasher. O un testimonio hebraico y otro griego. Ketab Sofer Be'ed kasher. Escribió Sofer un get y asignó un testimonio es kasher. Ya fue explicado para una opinión de Rebir Mia. Hatam Sofer Shanino. Que aquí es o Sofer asignó. Entonces, tiene asignatura de Sofer. Más una son como dos asignaturas. Mas si el Sofer no asignó, es como a Mishnah que estudiamos, Shiroshagitim Pesulim, Bibniset hablar kasher, sobre Diabad. ¿Por qué? Porque un Soed, ¿cómo va a permitir? A través de una Ed. Mas ahí va a depender. Tiene quien dice que un sofer no puede asignar. Porque ya que el sofer asigna socio escrutado marido. Entonces, Josheshim, que asignó el sofer porque por vergüenza dieron a ir cabod para no vergonear. Esa es otra opinión que prohíbe asignatura de un sofer. Vamos a ver un poco de eso en la Gemara, mas ya fue estudiado especialmente en Perek Shishi Daf Samahbab. Ish Peloni Ed Kasher. Escribió so o nombre de Eli. No escribió el nombre de pai. Faló Reuben Ed Kasher. Ben Ish Peloni Ed Kasher. O escribió que filho de fulano. Eli Yosef Ben Shimon escribió Ben Shimon Ed, filho de Shimon, eso testimonio también en kasher. Ish Peloni Ben Ish Peloni, Velo Katab Ed kasher, o escribió Yosef Ben Shimon y no escribió la palabra Ed, también en kasher. Bekach Ayu Nekiyada Shebirushalayim Osim. Así acostumaban hacer las personas de Yerushalayim. De no escribir la palabra Ed. Que da tipos delicados que escriben resumido. Entonces no asignaban con la palabra Ed, apenas el nombre de él y Yosef Ben Shimon. Katab, Hanijato, Behanijata, Kasher. Si en lugar de escribir el nombre de pai, escribió el nombre de la familia, o que hoy llamamos sobrenombre. Jacob Sasson, por ejemplo. Ahí es kasher, mesmo que no tenga nombre de pai, porque tenemos una identificación. Mesmo que ese nombre, ese sobrenombre, tem muchos como ese, mas no va a ser menos que el nombre de pai, que también tem muchos. Gemara. Ahora voltamos al primer caso. Teníamos un get escrito en 2 columnas. Falamos que es kasher. Se asignaron los sedim al final de la segunda columna.
Quando dico no final, è no final do testo, non precisa ser o final da folha. Pregunta que Mara, ¿por qué kasher? Belijush, Dilma, Hanet, Regite Abo. Beitram el esman de Kama, Beedim de Batra. Begaziel esman de Batra, Beedim de Kama. Tal vez eran dos gitim originalmente. Vamos a supor que tenía una folha grande y él escribió dos gitim en dos columnas. Así, de esa manera, que el lado de media derecha está más alto. Ese es el primero, ¿cierto? Para ustedes, ese es la derecha. Entonces vamos a llamar a ese más bajo la derecha. Aquí la folha era una folha cuadrada, normal, rectangular. Él dejó algunas líneas en blanco y comenzó a escribir el texto. Aquí comenzó por la data. Terminó la folha, ya que dejó en blanco, terminó la folha y no cambió a get. No, eso fue una Mishnah. Ahora está preguntando, tal vez él escribió un get entero aquí con la asignatura en bajo. Y en la segunda columna de la izquierda comenzó más alto y en el medio de la folha asignaron. Ahora, ¿qué él hizo? Para apagar alguna parte, tal vez tenía alguna condición escrita, él cortó con una tesoura la segunda parte del primero que es de la izquierda y cortó la primera parte de lo que es de la derecha y ficó una folha, un get en dos columnas. ¿Qué dice? Él está usando la data original del primero get. Mas o segundo get él cortó. No existe más aquí en el papel. Y él está usando o segundo get y él hizo la combinación que la línea de aquí en el medio del texto coincide con la parte de encima de ese get. Matim. Porque falamos que aquí él cortó. Esto va a coincidir al final del texto, que es el medio donde él tenía, al final del papel ahora, que él cortó aquí, va a coincidir con el texto que era el medio del get anterior. Entonces, ese get es pasur, porque los edim aquí me asignaron sobre esos nombres que tenemos aquí encima. ¿Por qué nos Hoshoshim eso? Invalidamos un get que nos aparece en dos columnas. Responde Amar Rabbi Abba. Entonces, cuando la Gemara pregunta, dice, y trámeles man de Kama Beedin de Batra, coincidió a data do primero con los testimonios do segundo. No más a data, que si las primeras líneas do primero, ya que el primero él comenzó más en bajo, coincidía con el final do segundo get, que está no Sedim, y ahí él cortó, Gaziel es man de Batra, cortó la primera parte do segundo get, Beedim de Kama, y la última parte do primero get. Entonces ahora ten un get que no existe, ese get. Tiene los nombres del primero, él tiró algunas líneas que tal vez tenían alguna condición, y está usando o sedim que asignaron sobre otro get. Responde, Amar Rabbi Abba, Amarav, que sheyesh rebach milemata. Aquí aparece para nos esa folha con dos columnas, tenemos línea blanca en bajo. Quiere decir, no final de la primera columna tenía ainda espacio. ¿Y por qué él no escribió? Él vio que no cabía, comenzó a segunda columna. Entonces da para ver que un getzo, si fuese que él cortó, no podía tener espacio. Si era la verdad de dos gitim escritos, como falamos, y él cortó, él va a cortar para que coincida el texto aquí. No tendría en blanco ni una. Ya que tendría en blanco, eso demuestra que él no cortó. Mas tem edim em cada coluna ou só na segunda? Agora aparece só na segunda. O sea, que me ha preguntado, tal vez tenía edim no final de la primera, y él cortó. Sim.
Bedir Mazman de Batra, Mas a gente só Migas fala que tem duas Gaize. linhas, não pode, Migas Tem duas Gaize. linhas, não pode, Rabino? No, un get con duas líneas. Que tem espaço para... Falamos que no puede tener espacio antes de la asignatura dos testimonios. Mas aquí no caso, no tiene espacio. Não, mas entre um gueto e outro tem, né? Porque se tem linhas em branco Eso, embaixo. tem guía en branco. Mas você vê que o texto continúa, está coincidindo, não dá para acrescentar. É uma continuação do texto. Se aparece um guia com duas colunas que tem espaço branco embaixo ou também em cima, não tem problema. Você vê que é continuação. No pode ter no meio de um guia linha em branco, gira, para que não acrescente. Mas eso no es lo que está diciendo aquí. Por enquanto no tenemos prohibición de línea en blanco. Ese asunto va a ser en Baseje Baba Batra Pereget Pashut, que trata de documentos. Bedir más man de Batra, amigas Gaize. Tal vez él cortó a partir de encima del segundo get. Entonces, você respondió que tiene espacio en bajo. Aquí tiene espacio en blanco, entonces esa no cortó. Mas tal vez él cortó aquí encima y eran, la verdad, eran dos gitim. Entonces, ¿cómo es posible? Si no cortó en bajo, y aquí, ¿cómo puede ser otro get? Así dice, tal vez, el primero get escribió y en la mitad de la escrita decidió no divorciar. Entonces no terminó. Faló a Sofer para de escribir, no voy a divorciar. Entonces guardaron ese papel. En el mismo papel, en la otra columna, otro hombre escribió otro get completo, con data y con asignatura. Ahora, él que faz va a cortar los nombres, a data del segundo get, y va a usar el primero get, que ni divorció él, con el dim de otro. Lo mismo que tiene en blanco aquí, tiene en blanco porque desistió no medio, mas va a coincidir con la parte que él cortó de encima del segundo get. Amarra que de Amar Beaba, amarra que si reba milimata, ajaname que si reba milimala. Así como respondimos que tiene espacio en bajo, se trata que tiene espacio, líneas en blanco, encima de la segunda columna. Entonces, certeza que no cortó. Ahora otra pregunta. Bedirma, imluja imlich, bekatav. Tal vez ele mudou de ideia. Tá certo, você tem um guia com duas colunas e tem espaço em branco, em cima e embaixo, então certeza não cortou. Mas a dúvida é, já que está escrito em duas colunas, tal vez ele começou a escrever e no meio da escrita desistiu de divorciar. Depois de um tempo, decidiu se divorciar e falou para Sofer continuar a escribir o get. Y continuó escribiendo en la segunda columna. ¿Qué tiene a ver? ¿Por qué vamos a la eso? Cualquier get vamos a hablar eso. Porque ya que aquí están dos columnas y mismo que tiene espacio en blanco, demuestra que tenía una pausa en la escrita. Aparentemente paró de escribir en algún momento. Y si paró, tenemos que la que mudó de idea, desistió de escribir. Y después de una semana decidió sí divorciar y eso fue continuado en la segunda columna. Entonces, OCD imaginaron sobre ese marido, sobre ese divorcio. ¿Cuál es el problema? Ustedes preguntan. ¿Todo bien? ¿Qué desisten? Eso, Rashi tiene dos pirushim. La data diferente. La data fue escrita la semana pasada. Y él desistió, después divorció la semana que viene. Ese es el segundo pirush Rashi. El primer pirush dice, la hora que desistió de divorciar, anuló. Te equivocaste que ve de inicio. Es como alguien que anula o get. Entonces fue pregunta. Alajá como Ranehman, que afirma alguien que terminó de escribir, mandó un shalía y anula. Joser Megareshbo. Si anuló Sherichut. El documento puede ser usado nuevamente. Entonces no tiene problema de desistir de divorciar. Por eso no se anula que ya está escrito. Entonces Tosafot
discorda con ese primer pirush de Rashi y responde otro pirush. Dilma imlu Shema Ilchil Ichtov Baget Leshem Ish Aher Benimlach Besiyemo Leshem Ze Kegon Sheshemotem Shavim. Tal vez no es que el marido desistió, o Sofer comenzó a escribir para un Reuben, para otro medio. Tal vez ese Reuben no quería divorciar, y o Sofer usó ese texto para otro Reuben con el mismo nombre y acabó. Entonces hay certeza que Pasul no es Lishma, la primera parte fue escrito para otra casa. Entonces responde a Gemara de Katav Hareat Milemata Umoteres Milemala. Falamos que la principal frase de Oget, Hareat Muteres Lekol Adam. Esa frase que está escrita aquí no alineazo. Entonces aquí aconteció que le escribió Hareat no final de la primera columna y Muteres Lekol Adam no inicio de la segunda columna. Certeza que no mudó de idea. ¿Cómo es posible que en la medio de la frase va a mudar, va a desistir de divorciar? No es frecuente. Entonces estamos viendo que fue escrito no mismo Muhammad, la misma reunión y el fato de mudar de columna es porque no cabía todo, mudó de columna, no porque desistió. Más pregunta, Bedima y Trámele, tal vez aconteció. O marido desistió. Ahora que Sofer escribió Areat, quiere, va a escoger. Él desistió ahora, no sabe qué palabra está escribiendo Sofer. Y Sofer parola. Entonces ainda puede ser, y va a tener esos dos problemas. Puede ser que después el mismo marido divorció, según Rashi, y otra data, o anuló a primera. Kule, ay, lo haishenan. No, Joshishim, tanto así, de que en medio de la frase va a desistir de divorciar. Por eso consideramos que un get de una persona o mismo momento, y los sedim que asignaron la segunda columna va sobre la primera columna también, y ese get es kasher. Otra respuesta que va a responder todos juntos, de inicio. Rabashe Amar de Yadia be metachta de Megilta. Ya responde. ¿Qué preguntamos al inicio? Tal vez eran dos gitim y él cortó al final de la primera columna y al inicio de la segunda columna. Se trata que está en un pergamino, que você ve a borda original del pergamino y no fue cortada. Cuando hay un pergamino, así dice, como es el coro del animal, ellos se estican, o más posible estican, y van amarrando de cada canto para esticar. Por eso el pergamino no fica en una línea recta, o se ve el pergamino ondulada. Y entonces usted está viendo ese acabamiento ondulado, encima y en bajo. Entonces no cortó. ¿Está cierto? Tiene espacio en blanco. Ahora no precisa para que tenga espacio en blanco como primera respuesta. Mismo que no tiene espacio en blanco, certeza que no cortó, porque usted ve la ondulación original del pergamino. Ahora pasamos al segundo caso de la Mishnah. Hatmu edim berosh adaf o minatzad. Falamos que si asignaron un documento de get encima, tienen que asignar en bajo. Si asignó encima es pasul, o de lado. Hoy en día, vos se van a los cartorios, a veces asignan de lado, ¿no? Cuando rubrica. No final del documento asignan bajo, mas cada folia es rubricada. Ahí puede ser de lado. No get, también tiene que ser solo en bajo, no puede ser de lado. Mismo que una folia solo. Vimos un get escrito en dos columnas, mas en general es una folia, una columna. Si así no, o no me completo. Yosef ben Shimon, en un dos lados, no sirve. Pregunta a Gemara, ¿por qué? Eni, vea Rab Hatim Minatzad. Rab asignaba de lado. No es que él divorció, él era testimonio y asignaba de lado como testimonio. O puede ser de, no dabka de get, de cualquier otro documento, que dice que es kasher una asignatura de lado, una lateral. Hatam beshegago que la pe que tab.
Quando è kasher, quando, aparte de cima das letras da assinatura, lo que se llama gag, o teto da letra está para o lado do texto. Quer dizer, esse oget se assinou aqui embaixo, assim assinou. Yosef ben Shimon. Então, certeza que se refere ao texto que está encima. Mas se está ao contrário, se assinou assim, Yosef ben Shimon, tal vez aqui tinha outro texto e cortou. E aqui embaixo tinha aparecido o get. Mas se a gag está desse lado, certeza, não tinha nada encima. Encima do sedim não tinha, porque tem escrito o texto do get. Então, según eso, existe edim de lateral que es kasher, si está escrito de esa forma. Pregunta a Gemara. El ahade katane hikif rosho sheze betzad rosho sheze be'aedim ba'emsa shenehem pesulim velik zehem minayo que la pequeta velit kasher. Entonces, ¿por qué falamos, en otro caso de la Mishnah, rosho con rosho? Si escribió dos gitim numa folha, mas a cabeça com cabeça. Quer dizer, aqui no meio da folha, aqui começou um get, termina aqui com assinatura. Não, sem assinatura. E aqui começou outro get, e assinaram no meio. No meio assinaram dois sedim para autenticar os dois gitim. Diz a Mishnah, os dois são pesulim. Porque falamos, tem que assinar embaixo. E eles assinaram em cima. Pergunta a Gemara. Se você diz que na lateral, se está o gag da letra do lado do texto kasher, então aqui um deles é kasher, depende de que lado, se o gag da letra está olhando para esse texto, então esse é kasher. ¿Por qué los dos son pesulim? Hatam, de Ram, Eleke, Ibra. Se trata que ellos asignaron en forma vertical, llamemos. Ok, está escrito en líneas horizontales. Ellos asignaron no medio, más de derecha para izquierda. Entonces ahí no, el gag de la letra no tiene nada encima. Entonces eso no indica sobre qué texto ellos asignaron. Ahí son los dos pesulim. Y aquí, entonces, si es así, vamos a ver otro caso de la Mishnah. Sefa de Katane, Rosho shel ze, betzad sofo shel ze, be'adim ba'enza, echadim ka'im sofo, kasher be'ide, dame que ibra, la bahade hay mikre, la bahade hay mikre. O caso que escribió dos gitim en forma normal. Una folia, un get en bajo de otro. Terminó un get, terminó un texto, escribió el segundo en bajo. Y Yosedim asignaron no medio para querer hacer valer los dos gitim. Faló a Mishnah, eche adim ni kaim, no kasher. Aquel que está luego después de los textos es kasher. Que dice los de encima es kasher. Y los de abajo no. Mismo que asignaron después de estar escrito ese texto. Mas si você dice que se trata que asignaron a vertical, encima para abajo, porque así os explicó el caso anterior, con toda Mishnah se refiere al mismo caso. Se asignaron a vertical, porque os de encima hay kasher, no está en el mismo sentido do texto do get. Entonces ahora que me muda completamente. Ela, Rab, bedisque abajatim. La verdad de asignar la lateral no sirve. Y voltamos a la pregunta inicial. ¿Y cómo Rab asignaba? No importa si asignó o gag la letra de un lado a otro. Los dos lados están pesulim. Rab asignaba en documentos que no son oficiales. Por ejemplo, cuando él tenía que mandar tenía que convidar o convocar a personas para ir a un julgamento. A convocación o Dayan asigna. Eso no es un documento de dinero. ¿Acepto? Es oficial para pedir porque demuestra que fue convocado. Si él no va a vivir y nuevamente nos ven, puede tener jerem. Intimação. Eso, una intimación. Él, Alajá dice que un Dayan puede asignarse. O sea, asignan los 3 Dayanim. Pero no es necesario.
Entonces, él asignaba en esa intimación de lado, porque no hay un documento que va a salir de ahí dinero, ni get. Por eso que no tiene problema. Más, para un documento como un get o documento monetario, no puede asignar de lado, de lateral. Entonces, según eso, ahora voltamos normal, o que falamos dos gitim, eles asignaron no medio, no mismo sentido do get. Entonces, si es un embaixo de otro, o decimos es kasher. Y si estaba roshos, cabeza con cabeza, los dos están pesulim, mismo que asignaron del mismo formato, del mismo sentido del texto, ya que no importa si el gag de la letra está para un texto o para otro, siempre es pasul cuando es de lado. Ama Rabbi Irmiyah. Entonces, antes copia el caso de la Mishnah, Ketav Sofer Be'ed Kasher, ¿cierto? Está escrito Geshe Ketavo Ivir Bejule, más la Gemara va a hablar sobre Ketav Sofer Be'ed Kasher. Un documento de Get que asignó, escribió a Sofer y asignó un testimonio es Kasher. Ama Amir Biyah, Hatam Sofer Shaninu. Se trata que Sofer asignó, si no, no es Kasher. Ama Rav Hasda, ama ni Rabbi Yossi. ¿Y por qué permitimos? Porque como Rabbi Yossi. Rabbi Yossi sustenta Omer Imbru e Pasul. Que dice, el marido no puede ordenar a través de otra persona que fale a un sofer escribir o get. Él tiene que falar con un sofer. Entonces, certeza, si el sofer así no, es porque escuchó del marido. Y no sin que alguien faló para él para no vergoñar, para darle cabo al sofer, faló así, porque no existe nunca un sofer va a asignar sin escuchar del marido. Para esa opinión del Biosi, hay una asignatura de un sofer es kasher. Más para quien dice que Omer Imru es kasher, que puede ordenar a través de otra persona a un marido, entonces ahí, asignatura de un sofer nunca va a servir, porque tal vez falaron para él por vergüenza, y no fue por orden del marido, no fue ni Omer Imru. Por eso fue estudiado en Dasa Mahba. Ahí que tú vas a tener dieta la cama de Biabu. Biabu ya de la topsa de Shtara. Esa dirsa. Tiene una que tú vas a tener una que tú vas de casamiento, que trajeron para Biabu, que conocían el texto de Sofer, conocían la letra de puño de Sofer, eso tufsa de Shtara, ulehatimat yada de Hassada, y también conocían asignatura de un testimonio. Entonces tenemos que está Sofer Be'ed, Sabá le Akshura, pensó Rabbi Abu permitir, porque conoce la escrita de Sofer y una asignatura de un Ed. Ama lo Rabbi Irmiyah, tan Sofer Shaninu. Pues se no puede permitir esa que tú vas, porque la Mishnah que permite asignatura de Sofer, y la que tú vas no tiene asignatura de Sofer. Solo reconocer el sofer no es suficiente con una ed. Katav Hanichato Hanijata Kasher. Falamos el sobrenombre que escribió el get o sobrenombre. Así no con su sobrenombre también es Kasher. Está una palabra. Hanijat Abod Begitin Ad Asarat Dorot. El sobrenombre permitido a 10 generaciones. Do inicio que fue usado ese sobrenombre. Mas después de deshilación puede mudar, puede ser alterado, por eso ya no sirve más. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Sheloshat Dorot Kasher, son 3 generaciones. Mi camba es la pasul, porque no es como Oshi, que es un sobrenombre fixo de muchas generaciones. Antiguamente no era muy usual un sobrenombre. Tontiña era conocido a veces en algunas familias, mas con el tiempo iba perdiendo ese sobrenombre. Por eso hasta 3 generaciones permitimos. Que mana se ha de amar bihaina, katab hanijat abod begitim basheloshat dorot. Que man que Rabbi Shimon ben Elazar si permite 3 dorot, 3 generaciones. Esa opinión del Rabbi Shimon ben Elazar en la barraita anterior. Amar Abuna, Maikera A. ¿De dónde podemos aprender esos remes? Kitolit banim ubre banim benoshantem bares. Banim es filio.
Bene Banim es neto. Esa tercera generación es neto. Después Benoshantem. Después ya fica velho, antiguo. Ya no nos apoyamos más en los sobrenombres. Ahora un poco de Agadot hasta el final de Amud. Amar Yoshua ben Levi. Lo harba Eretz Israel ad she'avdu ba shiva bate dinim avodah zara. Eretz Israel, que si lo Bet HaMikdash fue destruido, só após que 7 Bedin da época do primeiro Bet HaMikdash fizeram avodah zara. Diz Rashi que estamos considerando 7 famílias diferentes. No, si é o pai e um filho que fizeram avodah zara, isso conta como um. Que si 7 reis de Israel, diferentes momentos, na verdade não é de Israel, de Yehudá, que fizeram avodah zara. Que não eram pai ou filho entre eles. Depois de esos 7, aí foi destruído o primeiro templo. Ve'elu Yerovam ben Nebat. ובאשה בן אחיה, ואחיה אחאב בן עמרי, ויהוא בן נמשי. Por ejemplo, aquí está viendo que citó Ahab ben Omri. También Omri fez avodah zara, mas Ahab fez mais. Por eso fue llamado aquí o filho más que o pai. Eso considerado como un. Yehu ben Nimshi, Pakah ben Remaliahu, Umenahem ben Gadi, Veoshea ben Ala. Ese fue el último. No, dice así, todos esos eran reyes de Israel. Y no está considerando de Malchei Yehudá. Porque también tenía algunos reyes de Yehudá que hicieron avodah zara, mas ellos convivieron en la misma época que los otros reyes de Israel. Entonces, sócito de Israel aquí, que no coinciden en la misma época. שנאמר, אומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה בה שימשה בעוד יומם בושה וחפרה. Aquí aprendemos, está escrito, יולדת השבעה, después de 7, significa después de 7 melachim, reyes que hicieron avodah zara, ahí es que bosha, jafera, que fica envergonzada, que dice que va a tener la destrucción del templo. Amar Abame, Maikera, Kitolit banim, ubre banim. De donde aprendemos también de ese pasuk, esa relación, ya que citamos ese pasuk para el sobrenombre de Doget, ahora cita para esa de allá. ¿Qué tiene a ver aquí? Tiene 3 pirushim. Tiene una girsa que traes aquí Tosfot último, que la verdad es un guilión que Meharshal acrecentó. Kitolid es una generación. Hador. Después Banim, filios, ya que es plural, 2 generaciones. Ubne más 2. Banim más 2. Entonces, ya son 7. Esa de la ya de aquí. Otro pirush dice, o Meharsha, que en la verdad de aquí aprendemos que Hashem anticipó 2 años antes de Benoshamten, como vamos a ver en el final de la sugya. Porque si no iba a se cumplir las que la lot escrita en Perashá Bejokotai, que tiene un número de años Benoshamten, que es 852. Y Hashem mandó a destrucción 850 años para no llegar a ese número y se cumplir las que la lot. Entonces, eso también está Ramuz en ese pasuk anterior. Behod yomam, bosha behafra. Cuando ainda de día, que se anticipó antes de la noche. Y eso que vemos también, que Tolibanim, Ulebanim, Benoshantem Baares, el ese pasuk para hablar que no fue, Hashem no esperó hasta se cumplir Benoshantem, que en que mataría es 852. Ama lo rakana verabasel de Rab, que tibe Beoshea ben Alá, Bayasara ben Hashem, Raglo que Majé Israel. Está escrito que Oshea ben Alá era Rasha, mas no tan ruin como otros reyes de Israel. Uchtib, y luego está escrito, Alá Shalom Eser Melech Ashur, sobre Oshea ben Alá que vino a luchar, el rey de Ashur, Shalom Eser. ¿Qué dice? Está relacionando. Porque él ya a Sara, Hashem castigó a él, mas no bate, faló que no era tan rasha como nosotros. Entonces, ¿por qué justamente con él veo el rey de Ashur y con nosotros no veo esos ataques, no tenía esas guerras?
parece que está diciendo, como era tan allá, por eso Hashem castigó a Eli. Amaleu, Otam Pardacio, Shoshim, Yerobam, Aladerahin, que es la regel, Ba Oshea, Ubitelan. ¿Qué fue de Bon Oshea? Yerobam Meneval colocó guardas en las estradas, los caminos de Israel, para no dejar a las personas subir a Sholoshah Regalim, para ir a Bet HaMikdash, las 3 fiestas. Ve Oshea Ben Alá, después de muchos años, anuló esos guardas. Dejó libre quien quisiera ir a Regel poder. Ve a Farpigen, lo aló Israel a Regel. Y mismo que no tenía guardas, no fueron para las fiestas, para el Bet HaMikdash. Ahora peoró. Antes no había, porque tenían razón, estaban prohibidos, tenían un impedimento. Ahora está todo libre y no van, tal vez porque se acostumbraron a no ir. Entonces acabó siendo peor lo que hizo Shea Ben Alá. Él hizo una cosa con buena intención, mas es un kitruk para Am Israel, que ahora pueden ir y no van. Por eso Hashem mandó a guerra con Shalom Eser, esa es la relación. Amar HaKadosh Baruch Hu, Otan Shani Shel Israel Argel Yirchu Bashevi. Ahora esos años que no fueron para el Regel van a ficar prisioneros a través de Ashur, que él pegó de Israel prisioneros. Algunos explican que ahora Megalgelim ahora que no fueron, mismo que podían, están demostrando que también antes, mismo que tenían guarda, no era esa causa. Entonces también reciben castigo, pero los años que tenían guarda y no fueron. Así parecido, dicen los Baale Musar, una persona está ocupada durante el día trabajando, no tiene tiempo de estudiar Torah. Cuando tiene tiempo libre, él estudia. Entonces Hashem considera que estudió todo ese tiempo que estaba trabajando. Porque cuando encontró libre estudió, ahí demuestra que fue honesto otro momento que no estudió. Mas si en los tiempos libres él no estudia, entonces ahí demuestra que no estudia no porque no tiene tiempo. Amar Rav Hizda, Amar Morugba, Beambrera, Amar Hazda, Amar Mia, Darash Monemar, Madiktiva Ishkova, Hashem Adraba, Via Alea, Alenu, Kisadik, Hashem Elohenu. Hashem apresó o castigo, eso va Ishkod, mandó, anticipó, porque él es Sadik. Entonces no da para entender, si es Sadik, tiene que adiar, no anticipar. Mishun de Sadik, Hashem Elohenu, Baishkod Hashem Adraba, Via Alenu. Esa relación, por causa que Sadik, Hashem anticipó castigo, Ela, Tzedakah, Tzedakah Baruch Hu, Im Israel, שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יחוניה קיימת. דכתיב בגלות יחוניה, החרש והמסגר 1000. Dice que Hashem anticipó, el primero galut fue de Yehonia. O sea, hacer el Shevatim galú antes, con Yehonia. 11 años antes de Jorban. Los primeros que salieron fueron todos los Talmidei Jajamim. Fueron para Babel. Entonces ya prepararon las yeshivot. Y cuando Galú, después de 11 años, con Tzidkiah, tenían Torah. Tenía Torah en Babel ya esperando para enseñar a Am Israel. Y eso, entonces, que anticipó Galut. Porque si no, tal vez iba a morir esos Jajamim. No iba a tener esa preparación de yeshivot. Entonces, esa es Tzedakah. Hashem anticipó para tener Torah antes de Galut. ¿Y por qué está escrito a Harash ve a Masgar 1000? Tenía 1000 Jajamim. ¿Y por qué son llamados Harash y Masgar? Harash, Shebeshash Potjim Nesu Akol Kehereshim. Cuando ellos abren la boca, todos fican como sordo-mudo. Ninguém consegue hablar más, de tan clara que tienen a Torah de ellos. Masger, que van Shesogrim, Shuberan Potjim. Cuando ellos fechan, que dice, cuando ellos tienen alguna duda y no consiguen responder, ninguém más va a poder responder certeza. Si ellos no saben, otros van a saber. Eso vemos la grandeza de los Jajamim. Ve Kama, ¿cuántos eran de esos Jajamim? 1000, 1000. Ula Amar, otro pirush. ¿Por qué está siendo llamado Sadik por anticipar? Sheikdim,
Sheteshanim Leveno Shamtem. Anticipó 2 años o Galut antes de que se cumpla no Shamtem. Desde que salieron de Misraim hasta la destrucción del templo, pasaron 850 años. El primer templo ficó en pie 410 años, desde que fue construido con Shlomo, más contando la salida de Misraim, 850. Y si tenía pasado 852 como que material vino Shamtem, ahí no iba a tener más salvación. Ahí va a ser cumplir lo que dice después que Abeto Bedun Maher. Amar Abahabar Jacob, Shama Minah, Meherá de Mare Alma Timne Mehabe Hashim Etarteu. Aprendemos que cuando Hashem dice rápido, para él y rápido es 852 años. Los números de Hashem es diferente de nosotros contar. Como fueron Kielef Shani Be'aineja, que yo mismo que abor. 1000 años no es como un día para Hashem. Entonces, cuando Hashem dice rápido, son 852 años nosotros, que es menos de un día. ¿Y de dónde sabemos? Porque Hashem dice, cuando hacen Avodah Zará, vos castigar a vos es rápido, más demoró 852 años. Desde el inicio de Avodah Zará. Entonces, fue pregunta, más no castigó antes porque no tenía Avodah Zará antes. Y más, él responde, mi tejilá, mi yad, ayu audea Avodah Kochavim, shepeslo shel Mijá haya imaim. Contamos del inicio. Ya cuando entraron a Israel, desde la salida de Misraim, tenían un pesel de Mijá. Mijá pegó un ídolo pequeño y muchos se fueron a Avodah Zará. Entonces, desde ese momento que tenía Avodah Zará, y Hashem aguantó, esperó con paciencia 850 años. Matitin. Get me'use be'Israel kasher. Un get coagido, que fue feito por obligación. Que dice, Obedín, Israel, Obedín de Yehudim, obligó a un marido a escribir el get, el kasher. Vamos a ver en la Mishnah. En algunos casos, la que me va a explicar, cuando es badín, cuando son casos que cofin, el maseje que tuvo Tainzain dice cuáles son los casos que obligamos al marido a dar get. Entonces, ese tipo de get coagido es kasher. Hubo de Kajabim pasul. Mas si los goim obligaron, un bedín de goim obligaron al marido a escribir get, es pasul. Hubo de obde Kajabim, jobtim oto veomrimlo, hace ma shees omrileja, kasher. Si he usado un goy como intermediario, para, en nombre de un bedín yehudí, mandan a un goy para obligar a Eli, para presionar, baten a Eli y el goy fala, faz lo que el bedín Israel está falando para usted, de escribir un get, de esa manera que el goy es intermediario, es kasher. Gemara, Amar al-Nehman, Amar Shemuel, get amause be Israel, kedin kasher. Si fue feito esa obligación, fue obligado el marido pela alajá. Por ejemplo, el marido mukeshehin, si el marido no ten lepra, obligamos a ir al get. Ese get es kasher. Shelo kadin, mas si fue obligado, fue coagido, no pela alajá, pasul u posel. El get es inválido, mismo que el bedín de Israel obligó, mas posel para que una. Consideramos a esa mujer divorciada y prohibido casar con Cohen. Ude Kojabim, si un goy que coagió, kedin pasul, u posel. Si fue pelalajá, si es un caso que le está obligado a dar get, y los goyim obligaron, o get es pasul, no es kasher, más invalida para que una. Shelo kadin, mas si un goy obligó, y no en los casos que debe obligar, afilu rea haget embo, ahí de ese más un nivel, no es ni pasul para Cohen. Falamos rea haget, un shelo do get, que invalida para Cohen. En ese caso, puede casar con Cohen. Manafshach pregunta, no da para entender. Ten contradicción. Y obde Kojabim bene asuyenino. Si vos dices que un goy tiene derecho de obligar, y kashrur a melit kashar, que sea kasher ese get. ¿Por qué? O primero, cuando es badín, un goy que obliga, en un caso que minadín tiene que dar get,
¿Por qué pasul o posel? Que se sea kasher. ¿Qué importa que un goy? Si un goy tiene a potencial de obligar, pero alajá, como dice Rashi, que Odin es que un goy puede obligar a un Israel cuando es din, entonces, ¿por qué no hay kasher? Y la bene a su yenino, y si un goy no tiene la capacidad de obligar, nifsal lo lifsil, entonces que no invalide para que una, afilo cuando es kadin, Amar Rav Shosheya, Devar Torah Ged Mose Bodo Kohavim Kasher. Mina Torah, un goy que obliga es kasher. Umata Amru Pasul, Hajamim falaron Pasul. ¿Por qué falaron Pasul? Afilo cuando es una obligación pela alajá. שלא תהא כל אחת ואחת הולכת בתולה עצמה ועובר כוכבים ומפקעת עצמה מיד בעלה. Porque puede acontecer que la mujer que quiere separarse de marido va a ir a procurar un goy y el goy, ella va a querer casarse con un goy y el goy va a obligar al marido a dar get. Por eso falaron un goy no puede obligar. Y aji shelo kadin afiu rea haget embo benive shelo kadin que Israel umifsal amelipsol. Entonces, ¿por qué cuando es un goy shelo kadin no tiene ni rea haget? No se permite para Cohen. Si venía a Torah, un goy tiene potencial de obligar, que sea como que Israel, que invalide por lo menos para que una elahá de Ram Shashriya Betutai. Esa que será de Mashaya que faló, que Hosheshin que Amoré va a ir a procurar un goy para obligar a un marido, eso está errado. No existe esa takana. Entonces vos te preguntas, entonces ¿por qué un goy que obligó, vos dices que es pasul y posel? Betamamai, Kadin, Bekadin de Israel Mihlaf. La verdad es un goy, pero la Torah no puede obligar. Entonces, get es pasul. ¿Por qué posel va que una? Porque será cuando un judío va a obligar. Si vos dice que un goy que obligó, Minadin, puede casar con Cohen, va a confundir que cuando un judío va a obligar, también va a permitir casar a un Cohen. Y ahí va a dar que no. Entonces, Kadin de Goy gazru por Kadin de Israel. Shelo Kadin, be Kadin de Israel, lo mihlaf. Mas cuando un Goy que obliga a Shelo Kadin, ahí, faló, rehagetembo, porque no tiene que ser, que va a confundir con un caso que un judío obliga a Kadin, ahí certeza que no va a confundir, porque uno es Kadin y otro es Shelo Kadin. Y si va a preguntar todo bien, más que prohíba un Goy Shelo Kadin, que será por un yehudí shelo kadin, que también invalida para un Cohen. Eso es que será. Porque un yehudí que obliga cuando no debe obligar, falamos que este pasul, so posee que una midrabanan. Entonces, no gozrim en goy, eso que será. Abaye, ashkehel Rabbi Yosef de Atibe Kameasea Gite. Encontró a Abaye Rabbi Yosef que él obligaba a veces a un marido a dar get. Los casos que dice Mishnah que tienen que obligar. Y falamos en la Mishnah que es kasher. Amaló vea anan ediotot anan. ¿Cómo vos se obliga? Nos, en Jusalares, ellos eran rabbanim de Babel. En Babel no son mumhim. Estudiamos en Sanedrín que precisa mumhe. ¿Qué mumhe? Semija. Tiene que tener semija, una, como hacían semija los dayanim. Y eso tenía solo en Eretz Israel, que era como un diploma de Dayan, que no tenía eso en Babel. Y para tener capacidad de obligar, precisa ser mujer. No cualquier Dayan puede obligar. Entonces, ¿cómo vos se obliga? Vos no es mujer. Betania, allá repita, por un mercol, con Shatamotse, Ugariot, Shelobde Kohavim, Afapish de que tiene Israel, y Ata, Rashai, Leizakek, Lahem. שנאמר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובד הכוכבים. דאברהי לפניהם ולא לפני idiotot. Cuando Torah dice לפניהם, temodú a derashot. El juramento debe ser feito con un tribunal yehudí y no goy. Y la segunda de las que no es su asunto, לפניהם ולא לפני idiotot. לפניהם, ¿quién era? Está hablando para Moshe Rabbeinu y Aarón, que eran mumjim. Entonces, cuando son mumjim, como Moshe y Oshivim Zekenim, vos con ellos puede jugar y también
obligar cuando es necesario. Idiotos, no. Entonces, ¿cómo você obliga? Responde, Amaló, Anan shilihotayu ka'abdenan. Nos, los Dayanim de Babel, somos enviados los Dayanim de Israel. Los Dayanim de Israel son mumjim. Y ellos nos dan permisión, es como si fuesen shaliach. Entonces, ellos sí pueden obligar. Así como encontramos en Odaot Be'arbaot, dice el Mishnah en Sanedrín, Odaot Be'arbaot Bishlosha. 3 jueces juzgan asuntos de dívidas o reconocimiento de dívidas, confesión de dívidas. Pregunta que mamá, precisa mujer, precisa ser expertos. Entonces, ¿cómo en Jusera Ares juzgan asuntos de dívidas? Porque son mensajeros los Dayanim de Israel. Entonces también, para obligar o qué, somos considerados Shelichutayu, mensajeros. Y aquí que se lo name. Entonces, ¿por qué en Babel no juzgan casos de robos o prejuicios? Pueden ser. También eso precisa mujer que sean considerados como mensajeros. Que Abdena Shelichutayu, Bemita de Shehija. Bemita de los Shehija, lo Abdena Shelichutayu. Nos consideramos Shalihim, somos mensajeros cuando es un caso frecuente. Dívidas es frecuente. Entonces, los Dayanim de Babel pueden jugar como mensajeros. También obligar a dar get es frecuente. Pueden ser mensajeros. Mas casos de robos o prejuicios no es frecuente. Por eso en Babel no puede ser juzgado. Porque son necesarios mumheim.